Muy bien, nuestro programa El Clásico por AM Impacto 1440 de Buenos Aires, a todo el mundo a través de internet, en nuestro magazine que hacemos del año 95. La posibilidad, grata posibilidad de hablar con Fernando Ramírez, enorme imitador, actor, cantante, humorista, bueno, completísimo artista, también productor, que ha ganado premios. Así que la verdad, Fernando, te saluda Daniel Toscano, bienvenido a nuestro espacio y es un gusto recibirte. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a toda la audiencia? Un Bien, saludo. bien. Bueno, ¿cómo es este presente tuyo en este momento de la profesión? ¿Cómo se ha desarrollado tu año, las expectativas que tenés? Bueno, fue un año al principio raro porque veníamos de la pandemia, así que al principio fue todo muy, digamos, con pie de plomo porque no sabíamos, digamos, todos los que vivimos del mundo del espectáculo estábamos medio como, en la expectativa del desarrollo del año, pero dentro de todo, a pesar de que las condiciones del país no están muy bien, digamos, dentro de todo se empezó a trabajar, empezamos a hacer cosas. Por mi parte, yo hago cosas que antes no hacía. Yo toda mi vida he hecho mucho teatro y televisión. Claro. Y de golpe como que mi eje, digamos, laboral cambió. Yo ahora vivo más de los eventos, de los festivales, las fiestas, ese tipo de cosas que del teatro y la televisión. Ujú, Siempre fue el teatro, la televisión y la radio. ujú. Radio sí he seguido haciendo, en plena pandemia hice 2 radios de streaming porque es lo que más, digamos, se usa. Hice 2 radios de streaming, con muy buenos resultados, la verdad que la pasé muy bien. En los 2 años estuve en un programa en una radio con Larry y con Toti, que se llamaba Desparejos con Humor el programa, en Radio Ensamble, y después estaba en Radio Tú, que es la radio de Aptra, estaba haciendo un programa que iba los lunes y los viernes, que se llamaba Días Extremos, que realmente también ahí la pasé muy bien, hicimos un muy buen programa. Pero era plena pandemia, no se podía hacer ni Claro. televisión, o sea, muy poca televisión. De por sí de la televisión ya no es ni la cuarta parte de lo que era antes, pero es más, no hay programas de humor, no hay nada. Ujú. Pero teatro también, al no hacer teatro ni nada, fue como... Y cuando empezó, digamos, se empezó a desandar la pandemia, empecé a trabajar más y a especializarme más en algo que antes no lo tomaba tanto en cuenta, que era la cuestión de trabajar en eventos, festivales, hoteles de 5 estrellas. Ahora yo trabajo desde hace un año y pico en uno de los all inclusive más importantes de la Argentina, que está en Termas, Los Pinos. Trabajo ahí y para mí es fabuloso porque, o sea, vos tenés, yo voy, he ido un promedio 2 veces por mes y no solo que hago mi espectáculo, sino que aparte armo, coacheo un juego que es Tu cara me suena, que es para que la gente también imite. Y aparte de eso es poder evolucionar en shows, cosa que por ahí no te da no tuvimos durante la pandemia esa capacidad de poder hacer otras cosas. Entonces yo ahí he como que ido variando los shows, he ido buscando nuevas formas que también me han servido, más allá de lo laboral. Ujú. Y Fernando, este tema de las redes sociales, ¿genera eventos, shows, trabajo? ¿Sirve en ese sentido? Sí, igual yo creo que no hay una relación muy directa, porque en el caso mío yo lo hago como una plataforma para poder expresar, digamos, lo que tengo ganas en ese momento, que puede ser una cosa de humor o cantar, o sea, a mí me gusta estar en las redes, me divierte mucho, he ido variando, he ido aprendiendo, he ido, digamos, entendiendo los distintos lenguajes, ya sea de TikTok o de Instagram o de Facebook, que son lenguajes distintos, por más que pareciera que no son distintos. Por ejemplo, en TikTok era algo que yo no entendía y yo hacía cosas y decía, no funciona. Y de golpe, no tanto, hace un mes atrás, hice algo que me di cuenta que era por ahí. Es más, tiene casi 700.000 vistas en un mes. Montón. Sí.
Y sí, y me di cuenta que era por ahí y empecé a buscar de esa manera en TikTok. Cosa de que, porque en TikTok la gente no busca a la persona, busca el contenido. No Ajá, le importa quién lo haga. No le importa quién lo haga. En Instagram es distinto. En Instagram sí buscan la persona y sí les interesa quién lo haga. Y ahí es donde el peso de los seguidores. Por eso por ahí hay gente en TikTok que tiene 1 millón de seguidores como si nada. Y vos decís, va. Y de golpe en Instagram cuesta mucho más, porque en Instagram sí tenés que captar la atención de tu persona más que de tu contenido. Y Facebook es una red mucho más, digamos, íntima, más familiar, más de amigos, más es otra cosa. claro. Aún así, Facebook a mí también me ha servido porque Facebook al implementar cosas como los Reels o Sí, ese sí. tipo de cosas, los videos, qué sé yo, es como que Suma. ya se abre, ya no es más la gente que tenés vos en, digamos, en la cantidad de amigos que tenés, ponerle 5.000, no, ya trasciende eso y a mí me ha servido mucho. No sé si te sirve laboralmente para llenar un teatro, eso lo dicen hasta los youtubers dicen yo no puedo llenar un teatro, muchos de los youtubers. Los instagramers es distinto, pero los youtubers, por ejemplo, es raro que llenen un teatro. Los instagramers sí, porque mucha de la gente que los sigue en Instagram son de pagar una entrada. Pero hay muchos youtubers que hacen agua en televisión o en teatro, porque por ahí no es directamente proporcional el hecho de que tengas muchos seguidores o que lo que hagas sea atractivo en una red social a lo que puedas hacer arriba de un escenario. Claro. Ahora, ¿cuánta gente que hay que vos ves que no los conocés, ¿no? Que no pasaron por la tele? Y por ahí tienen 800.000, 1 millón de seguidores. Digo, es medio increíble, ¿no? Bueno, hay de todo, como algo que es relativamente nuevo, entre comillas, es un mundo que digamos, se incrementó aún más en la pandemia. Hay de todo, hay gente muy talentosa que lo que hace es volcar el talento que ya venía trayendo en una red social, y hay gente que está inventada desde la red social y que tuvo un golpe de gracia por alguna cosa que hizo y tuvo sus seguidores y la gente lo siguió y después no tiene demasiado con qué demostrar. Me pasa a mí que yo soy digamos, un tipo que le gusta ver las redes sociales y estar y interactuar. Me di cuenta que hay gente que por ahí yo en algún momento dije, bueno, qué bueno esto, y después veo que no tiene más contenido. Y eso, digamos, como que es como cualquier cosa que recién está evolucionando. O sea, tarde o temprano van a quedar después gente muy grosa que van a ser lo que realmente sostengan ese tipo de expresión. Y hay otros que pasa, por ahí yo no entiendo, digo, porque me pasa de saber de que hay muchos, también tengo muchos amigos que son muy talentosos que están en Instagram y que tienen o sea, es más, uno de los primeros, que somos muy amigos, Pablo Granado, uno de los primeros que empezó a tener muchos seguidores en Instagram, es como que entendió el lenguaje ahí nomás. Ajá, Y claro. hay gente que tiene capacidad y no entiende el lenguaje, o sea, Ujú, que son muy talentosos, pero no saben cómo hacerlo en Instagram o en TikTok. ujú, Y ujú. es todo un aprendizaje, es como cualquier cosa que tenés que empezar. O sea, es lo mismo que la televisión, el teatro y la radio. Son lenguajes totalmente distintos y el humor o la música o lo que sea pasa de distinta manera en 3 ámbitos totalmente distintos. Ujú. Estamos hablando con Fernando Ramírez, que es un artista completísimo. Fernando, bueno, vos sabés que hace algunos años, creo que en el Teatro Sorba de Carlos Paz, fuimos a verte un espectáculo estabas vos, Freddy, Almada, y la verdad que fueron tan gentiles con nosotros porque nos hicieron ver el espectáculo, pasar al camarín para hacer una nota con ustedes, un gesto realmente muy, muy notable. Sí, Y eso, sí, viste, eso la qué. risa es bella, Sí, la y risa es eso bella. queda, ¿viste? Queda el don de gente y aparte el espectáculo me acuerdo que fue muy, muy bueno. Sí, era un espectáculo muy divertido. Estábamos los tres solos durante 1 hora y media. Era una maratón de humor, digamos, porque, o sea, fue realmente un laburo de meses de ensayo y todo, porque éramos los tres solos haciendo un espectáculo. No había nada, excepto una o dos cosas que aparecía Mariela, la mujer de Seba Almada. Después el resto era solamente nosotros tres haciendo o sea,
cada uno acompañando digamos, el sketch del otro. Por ejemplo, un sketch que hacía Freddy, Seba y yo lo acompañamos, después uno mío y aparecía Seba, u otro yo aparecía con Freddy, o sea, pero fue realmente un muy buen trabajo que nos encantó realmente, porque la pasamos bien, fue un verano realmente muy, muy, muy atractivo en todo sentido. Por ahí yo no tengo, a mí me pasa que con Carlos Paz, será que, yo he ido muchas veces a Carlos Paz, yo creo que por lo menos, mira, yo debo tener 30 años de temporadas, Sí, sí. y creo que 4 o 5 veces fui a Carlos Paz. Soy más de Mar del Plata, yo más de hacer cosas de Mar del Plata. Pero creo que no tuve nunca lógico, gané un Carlos y todo, la primera vez que fui, todavía no trabajaba ni en Videomatch, yo tenía un dúo que se llamaba Stanilaski y gané, hicimos petardos de humor con Chichilo y las petardos de Sofovich en ese momento. Y este fue el primer premio que gané ahí en Carlos Paz. Fuimos revelación. Después sí he sido nominado muchas veces más. En mi último espectáculo, que fue uno y personal, creo que fue hace 3, 4 años atrás. Sí, hace 3 o 4 años atrás. Que fue antes de la pandemia, justamente. Que yo terminé haciendo Sin Codificar. Terminé mi temporada y hice Sin Codificar. Estuve una semana haciendo Sin Codificar. Claro. Y estuve nominado nuevamente ahí con Ariel Tarico. Después estuvimos nominados cuando hicimos La Risa es Bella, me acuerdo, Freddy, Almada y yo, los tres estuvimos nominados por distintas razones. Y después estuve nominado también cuando hicimos Alegría Ortomolecular, que fue la obra que hicimos Moria y yo juntos. Estaba Waldo, fue el debut de La Mole Molly, estaba Tuki, estaba Andrea Rincón, un elenco grandísimo. Pero digo, como que nunca tuve como, digamos, no me ha pasado como en Mar del Plata, que ya me he sentido casi como ser parte Más local. Claro, ser parte de la historia del espectáculo marplatense. Nunca me pasó en Carlos Paz eso. Y a pesar de que me gusta, lógico, Carlos Paz, laburar. Uh-huh. Y cuando imitás, por ejemplo, en general, ¿no? ¿Qué tenés en cuenta, ¿no? Porque esto tiene que ver seguramente con mucho trabajo, pero también con la observación, con un don, ¿no? Mira, primero a ver, yo no creo que sea un don imitar, porque todos los actores imitamos, todos. De por sí, ya el hecho de ser actor es una cuestión de imitación. Vos estás imitando a alguien, o sea, tenés que imitar a un médico, a un loco, a un borracho, a lo que sea, estás imitando. En realidad, estás copiando el accionar de una persona, así que eso ya es imitación, la mímesis, es transformarte en otra persona. En el caso mío, yo nunca imité hasta llegar a Videomatch. Yo venía ya de una tradición de humor entre físico y que era mi dúo Stanilaski. Yo ya había hecho el Festival de Viña del Mar con Stanilaski, habíamos hecho el Festival del Humor en Colombia, en Cadena Caracol. Ya venía yo ya con una carrera casi armada. Yo ya entré grande a Videomatch. Y es más, estuve muy poco en Videomatch. Yo soy más Showmatch que Videomatch. Claro. Y fue justo el comienzo de Gran Cuñado, y entonces, excepto Pablo y Pachu, el resto del elenco, la obligación era que todos teníamos que imitar. Y ahí fue la primera vez, fue Gran Cuñado. Yo la primera vez hice Moyano, después hice Cafiero, hice Haddad, hice sí. Luis Juez, hice El Negro Oro, todo en Gran Cuñado. Después, muy logrados. Showmatch y todo, hice 200.000 cosas, pero en ese momento hice eso. Y fue casi como una presión, tenías que imitar, porque de eso se trataba. Y Marcelo, con su ojo siempre, digamos, clínico para el éxito, digamos, él lo va diciendo, che, esto está bueno, vamos por acá, y es como que me fueron empujando hacia la imitación, a tal punto que cuando yo tuve mi propio programa en América, hice un programa de imitaciones, no siendo yo un imitador, digamos, un imitador tradicional. Porque cuando vos decís imitador, que es lo que a veces yo digo, cuando vos decís imitador, a mí, por lo menos a mí, en la cabeza se me vienen los imitadores de radio que tenés que tener la voz perfecta e igual a ese personaje. Y yo soy más un
un caracterizador de ese Claro, claro. personaje, digamos. Yo lo llevo a la parodia. Hay una diferencia, claro. No sé si, sí, puede ser, lo llevo más a la parodia. Por ahí en el canto no. Cuando imito a cantantes ya no, trato de acercarme mucho más porque como yo soy cantante, soy más exquisito en la voz cantada, en la imitación de la voz cantada, que en la voz hablada. La voz hablada es más, yo creo siempre que es más, la gente es más homo videns. O sea, es como que la gente, si vos de entrada, vos con el cuerpo y ciertas cosas, te pareces ya la gente ya te siente como ese personaje. Hasta el punto que yo dirigí, o sea, coaché y dirigí en Paraguay parodiando, que era un programa justamente mexicano que se trata de eso, donde se trata de que los artistas personifiquen a ese famoso o a ese cantante o lo que sea. Y me parece que en el caso de un actor, toda esa generación, digamos, que tuvimos ahí en esa época de Showmatch, que era, no sé, por decirte, no sé, Mauricio Horta, Pichu, Campi, Miguel del Cel, bueno, Miguel venía de Midachi, lógico, Roberto Peña, estaba Martín Bossi, Martín, que era el que era más imitador, todos, digamos que lo que hacíamos era más parodiar a los personajes, más que imitarlos desde el lugar de la voz y todo eso. Ujú, ujú. Y también leí por ahí que, bueno, que de chico le decías a tu mamá que ibas a ser un payaso cantor, que ibas también de jovencito al cine, te sabías hasta los diálogos, ¿no? Y al final, de alguna manera, te ibas volcando a la profesión de muy pequeño, ¿no? Sí, en realidad sí, yo de chico como que tenía, digamos, en mi cabeza, digamos, bastante más claro mi futuro que mi presente, digamos. O sea, yo sabía que iba a ser artista de alguna manera, era como, lo supe en la primaria, ya en la secundaria, siempre fue como que yo sabía que era, ahí está mi bebé golpeando la puerta porque tengo dos bebés, una nena de 3 años y uno de 1 año y pico, entonces están ahí, atrás de la puerta me golpean. Y, Y, y ahora viene otra, ahora en enero viene mi tercera hija. uy, qué alegría. Y, Te ha cambiado todo, ¿no? y sí, son todos muy chiquititos. Qué lindo. Y cuando fui creciendo fue como que me fui convenciendo de que eso era lo que yo quería, ser cantante y ser humorista. Después las formas, bueno, fueron variando. Yo fui primero de una manera, fui cantante de salsa. Lo primero que yo hice como cantante profesional fue ser cantante de salsa, que fue, digamos, el primer, entre comillas, grupo de salsa que hubo en Argentina. Nos fuimos a Europa, qué sé yo, después volvimos. Y después tenía mi dúo que era Stanilaski, que con ese fuimos a Chile, Colombia, Venezuela, a distintos países, que también era más o menos, digamos, como una cosa totalmente distinta, humor físico, otra cosa. Pero después, al venir a Buenos Aires, tuve que buscar maneras un poco más comerciales, digamos, para seguir haciendo esto. Y bueno, el hecho de entrar al Videomatch y el mundo de la revista, porque yo trabajé mucho en el mundo de la revista y todo eso, hicieron que las formas fueran cambiando, digamos. Ujú. Y Fernando, ¿cómo se maneja el ego en esta profesión? Porque debe ser complicado, ¿no? El tema de la popularidad, el reconocimiento, mantener los pies sobre la tierra, también valorarse. Sí, a mí me pasa ahora que ya estoy bastante lejos de eso. Yo siento como que yo, siempre lo digo, yo estuve coqueteando con la fama, pero ya como que ya pasé a ser como un laburante del mundo del espectáculo. No, yo es, como siempre decimos con los compañeros de Showmatch, que creo que es una frase de Miguel Rodríguez, que es, ¿dónde me pongo? ¿Qué digo cuando cobro? O sea, es como que yo ya aprendí que eso fue un momento de mi vida que es verdad. A ver, yo me siento contento de haber ganado los premios que gané, de haber hecho los programas que hice y haber estado donde estuve. Incluso ganaste en Viña del Mar. Parte de mi vida. ¿Ah? Ganaste en Viña del Mar, nada menos. Sí, estuve en Viña del Mar, también
la Estrella de Mar en Mar del Plata, Claro, el claro. Fierro, todo eso que esto es genial. En ese momento son mimos fabulosos, pero no te hacen como, o sea, en tu laburo es como un mimo y punto, y ya está. Y lo mismo me ha pasado con mi trayectoria, decir, che, hice esto, lo otro, mirá con quién estuve, con quién laburé, o mirá lo que armé, o mirá cuando hice televisión tal programa. Y está bueno eso, pero digamos que también en este momento de mi vida me pasan por ahí otras cosas a nivel personal que tienen más peso que eso. Entonces, el hecho de tener 3 bebés, por ejemplo, tiene un peso que no, quizás todo lo otro, y eso que hace, tenés que decidir también, o tu familia o tu carrera. No es tan fácil, ¿no? Y cuando te dicen, no, se puede, no, es mentira eso. El tema de las prioridades, ¿no? Las prioridades cambian totalmente. Para mí es más importante hoy mi familia y claro. dejar de lado mil cosas que antes ni lo pensaba. Antes me decían tal cosa, voy, che, ahí quiero, no sé, presentaciones, un montonazo de cosas que hacen a esto que yo ya hoy, para mí, pasaron a un segundo plano. Y por eso te digo, yo coqueteé con la fama, estuve ahí, tuve mi programa, tuve mis presentaciones de teatro grosas, y hoy por hoy es como que siento que fue importante, pero no es tan importante como la vida misma, digamos. Claro. Y esto te enriquece muchísimo, ¿no? La paternidad, la familia, estar con los chicos, es algo extraordinario. Sí, a ver, sigo siendo un amante de lo que hago. Soy un apasionado de lo que hago y por suerte tuve siempre la aptitud y la actitud para escribir, para cantar, para actuar, para bailar, todo eso que me hizo también como lo que soy. Puede ser, poder ponerle artista, entretenedor porque siempre me ponen entre la cena y entretenedor, showman, lo que sea, un flaco cómico, lo que sea, un tipo que se sube al escenario y entretener, punto, lo que sea. Me sirvió para eso, pero digamos que eso me apasiona a mí, no es que yo, bueno, ahora me dedico a la familia, me retiré, no, sigo, por eso me gusta hacer cosas en las redes sociales, por eso sigo escribiendo, por eso armo nuevos shows, pero es como que antes era mi eje, mi objetivo, mi horizonte, y hoy ya no está ni cerca, ¿no? Por un lado tiene que ver con la evolución como persona, con Claro. la edad, con la paternidad, pero por otro lado creo que también tiene que ver con la madurez del laburo de uno. Uno sabe ya en un punto que hago esto y lo hago o por placer o por placer porque realmente lo quiero hacer o por trabajo y punto. Ya no es como antes que uno desgastaba energía, tiraba para todos lados sin saber para dónde iba, ¿entendés? Entonces, en ese punto me siento ahora un poco más tranquilo, más feliz cuando hago algo, ¿entendés? Y Fernando, a nivel verano, ¿tenés ya expectativas, algún plan elaborado? No, claro, sí, yo estaba, es más, era como la vuelta después de tantos años de hacer temporada y que la pandemia me cortara, digamos, parte de lo que ha sido mi vida, porque mi vida siempre ha sido hacer en verano temporada, es parte ya de mi manera de vivir. O sea, yo ya sé que en diciembre estoy alquilando una casa y después vuelvo en marzo. O sea, eso siempre era parte. Y bueno, dije, bueno, la pandemia nos cortó todo eso y cuando este año iba a pasar, tuve 2 propuestas realmente muy atractivas y todo, fenómeno, todo lo más bien. Nada, mi hija nace el 25 de enero, entonces Claro. se frenó todo, ahí frenamos todo porque no había posibilidad, era medio imposible el antes y el después. O sea, antes del 25 de enero tengo que estar con mi mujer y mis hijos y después tengo que estar con mi mujer y mi hijo. Es imposible que nazca un bebé y vos antes se usaba eso, antes el hombre iba, trabajaba, la mujer se iba. Hoy ya el mundo es otra cosa, hoy ya tenés otra relación con tu mujer y con tus hijos cuando nace otro bebé, otro nacimiento,
es otra cosa. Y esto, No podría, ya lo viví, claro, sin claro, saber, la primera vez que, o sea, mi primera hija, cuando nació yo estaba justo por empezar la temporada en Carlos Paz. Y nace mi hija, yo vengo para acá, nace mi hija, toda la cuestión, pasan una semana, 10 días y me voy a Carlos Paz. O sea, iba y venía de Carlos Paz y no, porque mi mujer era también primeriza, ella era muy joven, primeriza, mi mujer es muy joven y entonces cuando nació mi hija era una chica que había tenido una bebé y ella estaba en ciertos puntos sola porque yo iba y venía y no estaba bueno eso. claro, claro. Y sí, uno va madurando muchas cosas y me imagino la sensibilidad, ¿no? Flor de piel con estos chicos, el nuevo integrante que se viene, debe ser algo tan emotivo, ¿no? Que es difícil describirlo con palabras. Sí, en realidad es como que ya, por más que ponerle hubiera podido hacer temporada, mi cabeza no hubiera estado metida en Claro, eso tanto como en el nacimiento de mi hija, claro, porque es una nena la que viene. O sea, es imposible, ya no se asemeja. Y yo ya lo viví. Cuando fue mi primera hija, que fue el Big Bang, digamos, yo ya fui a esa temporada totalmente, digamos, con la atención desviada. Ya no era lo mismo que antes. Yo antes iba y mi cabeza estaba metido en eso y no me importaba cómo. Yo ya llegué a una temporada con mi cabeza pensando en que yo tenía una bebé y mi mujer estaba acá y nos veíamos por video de WhatsApp y era todo muy raro y yo ya decía, ¿qué estoy haciendo acá? O totalmente. sea, no tenía mucho sentido, ¿entendés? Ujú. Y a partir de ahí me prometí a mí mismo que si volvía a pasar algo así, era más importante mi familia que mi trabajo. Claro, por O sea, supuesto. más allá de que uno vive de esto, pero yo prefiero vivir normal o ajustado antes de correrle los pies del plato a mi familia. Totalmente de acuerdo, está muy bueno ese análisis. Fernando, te quiero agradecer muchísimo todos estos minutos, la verdad, tu gran predisposición, tu humildad para charlar con nosotros. Y bueno, no sé si querés dejar también tus redes sociales, porque es saber un poco la modalidad, ¿no? Para que la gente te siga acompañando. Y reitero el agradecimiento de parte nuestra, porque realmente ha sido un momento muy, muy lindo para todos nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, sí, mis redes sociales son principalmente TikTok e Instagram, que son las que estoy usando últimamente, son Fernando Ramírez OK con doble K, porque con una sola K está lleno de Fernando Ramírez en este mundo. Entonces era Fernando Ramírez OK con doble K, o sea, OK, o sea, OKK, doble K. Sin ninguna intención política, porque muchos me dicen, pero ¿qué? Porque no, nada que ver, es porque si no, no me entraba. Y sí, principalmente esas dos, porque en Facebook, viste, es más complejo, ya estás como cerrado, no puede entrar más nadie. Y ahí van a ver parte de lo que yo hago habitualmente. Por ahí no hago tantas imitaciones, porque mucha gente me escribe a veces y me dice, ¿por qué no haces el o me piden personajes que son los que yo hacía en el trasnoche C5N, que fue justamente cuando gané el Martín Fierro, hacía mis personajes, que es ponerle el chileno o el boliviano o Batman y me preguntan y yo digo, no, porque acá hago lo que por ahí se me ocurre a mí, que no tiene nada que ver ni con imitación ni con personaje. Y que la gente por ahí me pregunta, che, ¿por qué no? Pero ahí van a ver alguna que otra locura, seguramente se van a divertir un rato. Bueno, muchísimas gracias. Te deseamos todo lo mejor en este momento tan, tan importante para la familia. Así que muchísimas gracias de nuestro programa, Fernando. Gracias. Abrazo enorme. No, muchas gracias a vos, un abrazo a todos, gracias, chau, chau.